el proceso de la semilla, pero no te desesperes, porque es cuestión de tiempo hasta que la semilla se convierte en árbol, y el árbol tiene que dar fruto. Esto es tan poderoso que Cristo, cuando llegó a su jardín, se encontró una higuera, y al encontrar que la higuera no tuvo fruto, dice que la maldijo y dijo: no comerá nadie más de ti. Por eso hoy le quiero hablar de fructificación. El principio de la fructificación. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad básica, una ley básica o un procedimiento. También se define como una ley predeterminada o forma de acción. En otras palabras, un principio es algo que es repetido consistentemente, no importa el lugar, la atmósfera o la condición en la cual haya en ese lugar para que el principio sea aplicado. Ustedes que trabajan en el sistema de educación o trabajan en el mundo corporativo en esta ciudad o en alguna parte del mundo, aquellos que nos están viendo, saben que en toda corporación hay lo que se conoce como los procedimientos estándar de operación, SOP. Lo que eso quiere decir es que esta empresa ha adoptado unos procedimientos, unos principios consistentes que van a ser aplicados a través de toda la compañía, y no importa si este empleado hoy no está, el que venga detrás tendrá que regirse por los mismos principios que el anterior se estaba rigiendo. SOP es un principio. Dios es un Dios de principio. Que aunque en el pasado Él dijo ciertas cosas en un lugar, a unas personas, en unas condiciones y en unas situaciones diferentes a las mías, el principio es que lo que Él le dijo a ellos también es aplicable para mí. Cuando usted empieza a entender el principio de la palabra, deja de ver historias y se convierte en palabra viva de Dios. Porque si yo descubro el principio de por qué a Daniel le sucedieron las cosas que le pasaron, y por qué José tuvo que atravesar lo que atravesó, y por qué Adán tuvo que vivir lo que vivió, si yo logro el principio, escuche bien, es irrelevante si fue 5,000 años atrás. Lo que yo tengo que aprender es qué es lo que Dios quiere hacer conmigo hoy, que ya lo había mostrado ayer. Principio. La segunda palabra que quiero definir es la palabra fructificación. La palabra fructificación significa algo o alguien que produce fruto, que conduce a la productividad, que causa y que produzca abundancia. Me gustó esta definición, es prolífico, es algo o alguien que produce resultados. Y yo no sé si usted ha notado en la Escritura, pero donde quiera que Dios esté envuelto, oiga bien, el principio es que hay fruto, que hay productividad, que hay resultados, y la inclinación es a la abundancia. Voy a repetirlo. Donde quiera que usted vea a Dios envuelto, siempre notará el principio de que hay resultado. Dios no se envuelve en algo por envolverse. Es porque tiene un propósito en mente. Cuando Dios está envuelto en alguna situación, es porque Dios quiere sacar de ahí un fruto. Hay productividad. Hay resultados, oiga bien, y la inclinación es a la abundancia. De hecho, usted notará que la primera mención de fructificación se hace en Génesis 1:28, antes del pecado entrar. Y recuerde esta verdad es importante. Todo lo que Dios dijo antes del pecado entrar no cambia. El pecado lo que hizo fue que lo distorsionó. Pero Dios tenía un plan de antemano del pecado entrar, y era cuestión de tiempo hasta que en el cumplimiento de los tiempos apareciera Cristo en escena y nos restauraría a la condición, a la mentalidad, a la forma de interpretar y de responder y de ver las cosas que Dios siempre quiso que nosotros tuviéramos en el principio. Por eso usted notará que desde el principio Dios quería que el ser humano fuera fructífero, que se reprodujera, que produjera fruto, que fuera productivo, prolífico en ideas, en creatividad, en invenciones, en artes, en ciencia, en música, que produjera resultados, que fuera alguien inclinado a la abundancia. Y Dios
Dios estaba tan comprometido con este principio que solo, escuche bien, que no solo Adán sería fructífero, sino que también el jardín donde él puso a Adán tenía que ser fructífero, porque la atmósfera, el ambiente donde Dios colocó a Adán era uno que contenía todos los elementos necesarios para que pudiera producir frutos. El asunto que tenemos que ver es si aquello era solamente para Adán o la palabra fructificación tuvo consecuencia en otras generaciones. Por ejemplo, Génesis 9:1, Dios le dice a Noé, dice la Biblia, y Dios dijo a Noé y a sus hijos: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla. Eso se parece a lo que le dijeron a Adán antes del pecado entrar. En Génesis 8:7 dice la Escritura: luego que salen del arca todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Génesis 9:7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Génesis 17:6, Dios le dice a Abraham: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Génesis 17:20, de Ismael hablando: he aquí lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. En Génesis 17:20, Isaac ora por Jacob y le dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Pero hay una frase dentro de ese texto que dice: y te dé la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham tenía que ver con fructificación. Óigame bien, muchas veces nosotros atamos nuestra identidad a nuestro apellido terrenal, y nosotros, si somos Rodríguez o somos Velázquez o somos Moya o somos esto o somos lo otro, creemos que nuestra fructificación viene del apellido natural que nosotros estamos cargando. Pero yo he venido a anunciarte algo, que nosotros venimos de la descendencia de Abraham, y hay una bendición que se arrastra desde Abraham hasta Cristo y de Cristo en adelante, que causa que nosotros seamos gente fructífera, gente multiplicada, gente que llena la tierra y gente que llega a dominio. A mí me parece que si un pueblo todavía de Israel, con una mentalidad judaísta y con una mentalidad del Antiguo Testamento, donde quiera que se para prosperan y donde quiera que llegan toman dominio, a mí me parece que el problema no está en lo que Dios dijo, sino en lo que nosotros hemos interpretado. Y a mí me parece que nosotros hemos interpretado incorrectamente. Mi abundancia, mi prosperidad, mi bendición, mi fructificación no viene del nombre que yo llevo después, de mi apellido después que llevo del nombre, sino de quien yo procedo espiritualmente. Y yo vengo de la simiente de Abraham. Con razón él está orando y le dice: y te dé la bendición de Abraham. Si tú cargas la bendición de Abraham encima, es cuestión de tiempo hasta que Dios te da dominio sobre tus enemigos, hasta que Dios te levanta en medio de la dificultad, hasta que Dios te expande en medio de la escasez. Pastor, ¿y cómo será eso? Eso será por causa de la bendición que tú cargas en tu genética espiritual. God. Génesis 35:11, Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Yo rehúso a creer que la iglesia está perdiendo. Enfáticamente lo rehúso. Es imposible que la iglesia de Cristo, yo no estoy hablando del institucionalismo religioso, yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, que carga la genética de Abraham, esté en retroceso. Esos son prédicas naturales. Cuando usted mira la iglesia por el lente divino, siempre verá una iglesia poderosa, siempre verá una iglesia progresiva, siempre verá una iglesia levantada, siempre verá una iglesia sentada en el trono en lugares celestiales con Cristo Jesús, la cual ha sido bendecida con toda bendición espiritual. Yo no sé usted, pero eso es de la iglesia que yo quiero ser parte. Esa es la gente que yo soy familia. Ese es el pueblo que ha sido escogido.
Esto es tan poderoso, que la Biblia dice, mire, Israel cargaba eso en la genética y se reproducía de tal forma que en Éxodo 1:7 están en cautiverio. Dios lo había causado un sinnúmero de cosas en la vida de aquel pueblo. Situaciones habían sucedido, desobediencia llegaron al cautiverio. Mire bien, en el libro de Éxodo capítulo 1 verso 7, mire lo que es el principio de la fructificación. Y los hijos de Israel se fructificaron, están siendo oprimidos, y la Biblia dice que mientras más los oprimían, más se fructificaban, más se multiplicaban. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, al punto que Faraón estaba diciendo, esta gente hay que pararlo porque si siguen creciendo nos van a ganar y nos van a vencer. Ellos ni sabían que estaban operando en el principio de fructificación. Por eso en el Salmo 105 verso 24, hablando el salmista de esto, dice, y multiplicó a su pueblo en gran manera y los hizo más fuertes que sus enemigos. Y como si esto fuera poco, Juan 15:8, Cristo hablando en el Nuevo Testamento dice, en esto